Dijimos que para el día de hoy vamos a trabajar triángulos en posición de tales. Nosotros recordamos que el teorema de tales es cuando nosotros tenemos tres rectas que son paralelas y dos rectas adicionales van a van a intersecar a esas rectas. Entonces quiere decir que las están cruzando y esas dos rectas secantes puede ser que se crucen, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, en el teorema de tales queremos encontrar un dato que nos haga falta, entonces ustedes recuerdan que hay que colocar en forma de proporción esos lados, entonces ser proporcionales, yo voy a comparar eh, un lado con el otro siempre siendo proporcionales. Que para encontrar el valor, cuando ya tengamos una proporción, nosotros sabemos que se multiplica en diagonal y se divide por el dato que nos hace falta o por el dato que pues también se tiene. Entonces, vamos a colocar el día de hoy, dijimos que vamos a ver los triángulos en posición de tales. Esos triángulos en posición de tales, entonces lo que nos está indicando es pues que con el teorema de tales se puede demostrar que toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo y que además corta los otros dos lados determina otro triángulo semejante al inicial. Entonces, en este caso, pues nosotros primero voy a hacer como la demostración, entonces voy a dibujar un triangulito. Entonces tenemos este triangulito. Listo. Entonces de este triángulo lo que nosotros vamos a hacer es pues identificar otro triángulo que se pueda sacar de él. Entonces para esto pues primero vamos a mencionar los lados. Entonces vamos a colocar acá el lado A, el B y el C. Listo. A ese lado vamos a trazarle una línea recta que sea paralela al lado AC, o sea, a este lado. Entonces, una recta paralela a esa, entonces sería esta que voy a colocar acá con color azulito. Entonces, esta recta paralela. Listo. Entonces, esa recta que yo estoy trazando debe ser paralela a esta, a la AC. Aquí vamos a formar, si ustedes se dan cuenta, al pasar una recta paralela va a quedar un triángulo grande, que es este que tengo A, B y C, pero al trazar una recta paralela se va a formar un nuevo triángulo, que es este pequeñito que yo tengo acá, ¿cierto? Si todos se dan cuenta. Entonces voy a marcar ahora ese triángulo. Entonces ese triangulito lo vamos a hacer de color azul. Al pasar la recta, pues entonces nos vamos a formar aquí con un triángulo. Vamos a encontrarnos con este triangulito que tengo acá. Incluso pues me descuadré ahí un poquitico con esa línea recta. Entonces vamos a arreglarla. Listo. Listo. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí estaríamos formando dos triángulos. Esa nueva medida acá la vamos a llamar A', y en la parte de abajo se va a llamar C'. Cuando nosotros hayamos construido esos dos triángulos, pues vamos a ver que vamos a tener el triángulo, acá en este caso vamos a tener el triángulo A, B y C, pero además de eso también vamos a tener el triángulo A', B, C'. En la definición de la definición que tenemos, pues cuando nosotros tenemos triángulos en posición de tales, entonces va a suceder que de pronto hay alguno de los lados del triángulo que vamos a necesitar encontrar, pero eso lo vamos a hacer pues siempre haciendo comparaciones entre razones. Por ejemplo, yo puedo comparar el lado AC con el lado A', C', ¿cierto? Porque son paralelos. Pero también yo puedo comparar el lado, por ejemplo, el lado A, B, con el lado A', B. También se pueden comparar. Otra comparación que podríamos hacer, entonces puedo decir que A', B es a AB como, entonces voy a mencionar ahora en la parte de abajo lo mismo. C' es AB o C'B es ABC. O bueno, CB también, como por el orden. Entonces, digamos que vamos a colocarlo acá mejor en orden. BC, B y C'. B,
C' con BC. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo comparaciones, ¿cierto? Estoy haciendo comparaciones de forma proporcional. Ustedes saben que si yo quiero mencionar una proporción, o sea, si quiero colocar lados proporcionales de esos triángulos, pues yo voy a comparar primero este lado, pero este lado del triángulo, pues lo tengo que comparar con el triángulo más grande, que sería también este. Si yo quiero comparar este lado del triángulo pequeño, también lo tengo que comparar con el lado grande del triángulo. Si yo quiero comparar este lado, o la base más bien, del triángulo pequeño, pues tengo que también compararlo con el grande, que es el que está en la parte de atrás. Eso es lo que se puede hacer aquí en este caso con el teorema de Tales, hacer comparaciones. Ahora, vemos que dice en la definición en el libro, estamos trabajando página 84, nos dice que dos triángulos están en posición de tales si tienen en común, si tienen un ángulo en común. O sea, yo puedo identificar que estos dos triángulos, por ejemplo, son semejantes y que cumplen el teorema de Tales porque están compartiendo el mismo ángulo. El mismo ángulo acá en este caso es este, el ángulo B, todo este sector, ¿cierto? Están compartiendo el mismo ángulo. Debe ser así, ¿listo? Cuando nosotros tengamos dos triángulos en posición de tales, debe cumplirse que tiene un ángulo en común. Y lo otro es que los lados opuestos a ese ángulo son paralelos. ¿Qué significa? Pues que este lado, que es el A' y C' y el AC, deben ser paralelos. Este lado, voy a subrayarlos, este lado y este lado deben ser paralelos, ¿listo? O sea, puede estar metido un triángulo en otro, pero deben tener un ángulo en común y deben tener lados paralelos, o sea, lado opuesto al ángulo. Por eso dice que si este es el ángulo, el lado opuesto sería este que tengo acá y este lado debe ser paralelo al mismo lado del otro triángulo que es el más grande. Listo. Siendo así, entonces vamos a realizar un ejercicio. ¿Hasta ahí se entendió cuál es el triángulo en posición de tales? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. No, profe, yo no entendí muy bien. ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? Lo de, o sea, digamos lo que tú pones de hace, dividido en hace son, Esas son no, proporciones, esas son proporciones. Por eso te estoy indicando que lo que tú tienes que hacer es, siempre debes comparar. Si tú vas a comparar este lado, lo debes comparar con este mismo lado, pero del triángulo más grande, o sea, este con este. Y lo vas a comparar también con quién? Pues con este lado del lado pequeñito del triángulo y el lado grande del triángulo. Siempre deben ser proporcionales. Si tú quieres comparar la base del triángulo azul, la debes comparar ¿con quién? Pues con la base del triángulo grande. ¿Listo? Eso es lo que les estoy indicando. Listo. Vamos a hacer un ejemplo pues para que miremos cómo queda. Profe, una pregunta. El triángulo es el triángulo más chiquito, ¿verdad? ¿El triángulo qué? No te escuché bien. O sea, el triángulo en posición de tales Sí. es el triángulo más chiquito. No, o sea, en posición de tales significa que, o sea, si tú tienes un triángulo grande y dentro de él vas a formar otro triángulo pequeño, conservando, digamos, que sea este lado, por ejemplo, paralelo a este, y que tengas un ángulo en común. O sea, estos dos triángulos quiere decir que están en posición de tales, porque están cumpliendo que Ah, tienen ok. un ángulo igual, o sea, tienen el mismo ángulo, compartiendo el mismo ángulo, y además son paralelos los lados opuestos. Por eso indiqué que si este es el ángulo que comparte, el lado opuesto, que es este, debe ser paralelo al grande. Ok. ¿Listo? Bueno, miremos otro ejercicio. Voy a elaborar otro triángulo. Listo. Miremos esta otra figura. Entonces, ahora de acá, bueno, voy a escribirle primero las letras y vamos a hacer comparaciones entre ellos por ahora. Ahorita pasamos a la parte numérica. Tenemos aquí a
tenemos a B y a C. Ese es el triángulo grande. A, B y C. El triángulo pequeño va a ser A, D y E. Listo. Entonces, de este ejercicio nosotros vamos a identificar, entonces vamos a verificar que los triángulos ABC y AED están en posición de tales. ¿Cómo podríamos identificar si sí están en posición de tales? ¿Qué cumple? ¿Qué condiciones está cumpliendo? Primera condición que cumple. ¿Quién me dice? ¿Qué deben tener? Que el ángulo compartido esté al lado opuesto de las líneas paralelas. Primero, ¿cuál es el lado compartido? El ángulo compartido. El AM. Listo, entonces tenemos un ángulo A. Todo esto es el ángulo A. O sea que sí están compartiendo. La primera condición es que cumplan con un ángulo que se comparte. O sea, el ángulo A es el ángulo que están compartiendo. ¿Listo? Entonces acá le colocamos. La primera condición es que el ángulo A sí se está compartiendo. Listo. La segunda condición, ¿cuál es? Que el ángulo compartido esté al opuesto de los lados paralelos. Ok, entonces, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Este, ¿cierto? El DE. Entonces, este lado, este ladito que no me va a quedar tan recto pintado, y este lado que es CB o BC, van a ser paralelos. Estos dos lados son paralelos. ¿A quién? Al ángulo. Entonces, miramos que esa condición también se está cumpliendo. Entonces, decimos que DE es paralela, para identificar que son paralelas le colocamos un signo como de igual, pero de forma vertical. DE es paralelo a CD o BC, como lo quieran colocar el orden. Pero entonces si yo menciono DE, pues tengo que mencionar CB, no puedo mencionar lo contrario, ¿listo? Si yo digo ED, tengo que mencionar BC, entonces en ese mismo orden. Listo, entonces se cumplieron las dos cosas, que tienen un ángulo en común y lo segundo es que son las rectas paralelas, las rectas opuestas al vértice, al ángulo en común más bien. Listo, ¿hasta ahí se entendió? Niños, ¿me Sí, confirman, por señora. favor? Sí, señora. Ok, listo. Entonces ahora sí, esto también hace parte de la demostración. Ahora sí pasemos a realizar un ejercicio para saber cómo vamos a hacer, cómo realizaríamos el ejercicio en la forma práctica. Entonces pasamos al siguiente. En el ejercicio, entonces vamos ya directamente con un ejercicio. Entonces escribamos E1. El ejercicio me está diciendo que hay que calcular los valores desconocidos en cada figura. Entonces, calcular los valores desconocidos casi no me cabe, desconocidos en cada figura. Hallar los valores desconocidos en cada figura. Vamos con la A. En la primera figura tenemos un triángulo rectángulo, entonces lo voy a elaborar. Listo. Y tengo otro más pequeñito que lo voy a colocar con color azulito, bueno, sí, azul. Listo. Así está. Vamos a colocarle los nombres a ese triángulo. Coloquémosle A, B, C, D y E. Las letras pueden ir las que quieran, entonces eso no hay problema en ese caso. Las medidas que nos dan son las siguientes, entonces de acá esta medida vale X. Esta medida pequeñita, bueno, es que acá no la puedo pintar bien. Voy a cambiar el valor de la E más para atrás.
Acá le voy a poner E. Listo. Y de acá vale Y hasta acá. Toda la medida, voy a pintarla por acá, vale 60. Toda esta, o sea, el valor de A a C, 60. Toda esta medida vale 50. 50. ¿Qué más nos hace falta? Esta medida vale 30. Este pedacito vale 30. Y este pedacito vale 50. Listo. Entonces ahí tenemos una serie de medidas. 30. Acá esta línea y vale, voy a arreglar este 50. 50. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar? Entonces, lo primero que vamos a revisar es pues que cumpla con las condiciones, ¿cierto? ¿Está cumpliendo con las condiciones? ¿Me pueden indicar, por favor? Sí, señora. Listo. Entonces, está diciendo que tiene un ángulo en común, Valentina. Sí. Listo. ¿Cuál es el ángulo en común? A. Listo. Entonces tenemos el ángulo A, voy a pintarlo acá con color amarillito. Tenemos el ángulo A. Entonces sí se está cumpliendo. Tenemos la primera condición. ¿Cuál es la segunda, Dana? Dana Rojas. ¿Cuál es la segunda condición? Ya sabemos que sí tienen el mismo ángulo en común, que es el A. ¿Cuál era la otra condición? Pues no sé muy bien, pero lo voy a decir. La ¿La qué? ¿La sé primero? No, ahora vamos a mirar es que sean paralelos. ¿Cuáles son los lados paralelos al ángulo opuesto? Mm, es que no sé bien, pero Este es sería el lado el de opuesto y este es el otro lado opuesto. Eso es lo que tenemos que analizar. Primero se está cumpliendo que el mismo ángulo para los dos triángulos sí está, es el ángulo A. Ahora vamos a mirar que el ángulo opuesto, el lado opuesto al ángulo, ¿cuál es el lado opuesto? Este es el lado opuesto a este ángulo. Este es el lado ya. opuesto a este ángulo. Y se está cumpliendo que estas dos rectas son paralelas. Esa es la segunda condición. Ahora, ya nos dimos cuenta que sí el triángulo está en posición de tales. Cuando ya sabemos que está en posición de tales, entonces pasamos a colocar de forma proporcional las medidas. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el valor de la X y el valor de la Y. ¿Listo? Para eso, entonces nosotros vamos a colocar proporciones. Una proporción que nosotros podríamos colocar, entonces podría ser, entonces primero si queremos encontrar el valor de la X. Entonces, ¿quién me quiere decir cuál sería una forma proporcional? A ver, intentamos analizarlo. ¿Quién se anima? Yo, A ver, dale, Sari. 50 sobre X. Bueno, muy bien. Estamos comparando de forma proporcional. Bien. 50 es a X. ¿Cómo? Ahora tienes que dictarme una proporción en donde tenga los dos datos para poder despejar el valor de la X. Profe, una pregunta. Dime. Eh, el valor del lado BA es la suma de 30 y 50, Sí, señora, correctamente. como 80 Perfecto. es a 50. Muy bien. Perfecto. Está muy bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces, fíjense que voy a señalarles. Sarita está comparando este lado o la altura realmente, que nosotros ya sabemos cuál es la altura del triángulo grande. Siempre yo debo comparar si es del pequeño al grande o del grande al pequeño, pero debo conservar la misma distancia. Entonces, significa que aquí voy a comparar. Entonces, ¿qué voy a comparar? Esta medida que es la altura del triángulo grande, la voy a comparar con la del pequeñito. Entonces es esta, X. Y esa es la que voy a colocar en la primera razón.
¿cierto? Ahora, ¿la voy a comparar con qué medida? Pues con una que yo ya la tenga, que no tenga que encontrarla, por decirlo de alguna forma, porque el valor que ya tengo que encontrar es el valor de la X. O sea, estos dos datos deben estar concretamente. Entonces, significa que voy a comparar ahora las diagonales o las hipotenusas. La hipotenusa del triángulo grande, que es la suma pues de estas dos medidas, que es 80, con la del pequeñito, que es 50. Eso fue lo que colocamos acá. ¿Listo? Listo. Paso a seguir, Sara Cárdenas. ¿Qué haríamos en ese caso? Ya tenemos ahí ya todo y este proceso ya lo sabemos. ¿Qué haríamos? Despejar X. ¿Y cómo lo despejamos? Entonces, sería X es igual a 50 por 50 sobre 80. Muy bien, 50 por 50 y lo divido entre 80. Ustedes igual saben que el proceso que se puede hacer es directamente pues multiplicar en diagonal y dividir por el que nos hace falta, que sería el 80, que es lo mismo que tenemos acá. Muy bien. ¿Cuánto da eso, Sarita, si tienes por ahí para que me digas cuánto? Mientras tanto voy a ir colocando de nuevo esto que ya tengo, mientras que Salita tiene el valor, para colocarlo más pequeñito. ¿Listo? ¿No te escucho? ¿Qué me dices? Es igual a 31.25. Ah, listo, gracias. Ya, espérame que lo estoy copiando acá de nuevo más pequeñito para que nos quepa lo otro. 80 es a 50. Y X es igual a, ya dijimos que era 50 por 50 dividido entre 80. Entonces dices que es ¿cuánto? 31.25. 31,25. Eso, perfecto. Listo, muy bien. Vamos ahora con la otra. Ya encontramos el valor de la X. Ahora vamos a encontrar el valor de la Y. ¿Quién se anima a decirme cómo quedaría la segunda? A ver, ¿quién más? Otra persona que no haya participado. ¿Quién quiere? ¿Puedo yo? Pero Sarita ya participaste. Dejemos a otro. A ver, dejemos a Andrés. A ver, ¿Andrés está por ahí? A ver, Andrés, ¿cómo quedaría la otra? Inténtalo. ¿La otra qué? La otra, el otro El lado, valor de la Y. El valor de la Y. Ok, es que pues, yo aquí ya lo desarrollé. Ah, Entonces bueno. el valor de la Y, entonces sería Y sobre 50, sobre 60 que diga. Muy bien. 50 sobre 80 es igual a 50 sobre 80. Muy bien. Y pues entonces al despejarse entonces sería Y es igual a 50 por 50 sobre 80. 50 por 60. Sí, 50 por 60. Es que aquí tengo los dos. O sea, yo hice el de X y el Y, entonces me confundí. Sí. Ah, listo. 60, sí, 60 por 50 sobre 80. Sí. Y a la multiplicación daría 3000 sobre 80. Muy bien. Y luego al dividirse daría 37,5. Muy Entonces bien. Y es igual a 37,5. Perfecto. Muy bien, Andrés. Listo. Fíjense que acá en este caso nosotros no tenemos una magnitud. Magnitud significa que es una unidad, o bueno, una unidad de medida, más bien. En este caso no sabemos si son centímetros, si son metros, si son hectómetros, kilómetros, no sabemos. Entonces, pues aquí pues se debe dejar sin nada, solamente el numerito, pero cuando nosotros veamos que el triángulo ya tiene medidas, entonces pues si estamos trabajando centímetros, pues hay que colocarle centímetros a las valores de X y de Y, ¿listo? Eso dependiendo, para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Bueno, ¿hasta acá se entendió lo que se debe desarrollar en un triángulo de posición de tales? Me confirman, por favor, prendemos las camaritas, los micrófonos, me dicen sí o no. ¿Sí se entendió? Sí, señora. Listo. ¿O alguna duda con respecto a este ejercicio? Vamos a pasar a hacer ahorita otro, pero necesito saber si sí quedó claro este. Niños, ¿sí? ¿Preguntas o no? ¿No hay dudas? ¿Nada? Listo. Entonces pasemos a hacer el siguiente. Bueno, entonces para el siguiente
Vamos a mirar acá. Bueno, entonces tenemos el segundo ejercicio. En el segundo, entonces voy a elaborar otro triángulo. Voy a coloquemos este y otro más pequeñito. Este que está por acá. Listo. Tengo ya los dos triángulos. Ahora vamos a colocar las medidas. Las letras primero. Entonces pongámosle a este M, N y O. P y Q. A esa Q debe ser en mayúscula y la estoy colocando en minúscula. Listo. Espérenme porque acá coloqué estas letras en minúscula. Deben ser en mayúsculas. M, N, O, P y Q. Listo, ahora sí. Y los lados, entonces, por este lado voy a colocar 30. Es todo esto. Por este lado vale X. X. Este lado vale Y. Este lado vale 20. Este vale 25. Y este vale 15. Listo. Bueno, entonces hasta ahí. Vamos con, a ver, ¿quién quiere? Eliana, vamos con Eliana, a ver. ¿Cómo ya? Primero identifiquemos que si está en posición de tales, Eliana. ¿Cómo así? O sea, las dos reglas. Sí, señora, las dos reglas. Bueno, el ángulo que comparten es N Muy bien, y X y 30 son las rectas paralelas. muy bien. Esta y esta. Uy, eso me quedó súper chueco. Bueno, ahí más o menos. Listo. Esas son las dos rectas que están compartiendo, que son paralelas al ángulo. Listo. Ahora vamos ¿con quién? A ver, con Edison. Empecemos a encontrar el valor de la X. ¿Cómo colocarías esas proporciones? ¿Cómo? ¿30 qué? No te escucho. X. 30 sobre X, muy bien. O 30 es a X, más bien. ¿Cómo Es quién? igual, como 25 sobre... Bueno, fíjate que tú acá estás tomando la medida del ángulo grande, del lado grande, del triángulo grande, ¿cierto? Y abajo estás tomando la del pequeñito. Si vas a mencionar estos lados, también tienes que hacerlo en el mismo orden. El grande primero, o sea, la suma de estos dos, que son estas dos medidas, que es toda y luego mencionas al del pequeñito. ¿Listo? Siempre debe quedar de esa forma. Entonces, ¿cómo quedaría? 30 es a X, Entonces, ¿cómo? ¿un 15 o un 5? 15 y 25 son. 40 y 40. 40, muy bien. ¿40 es a quién? Esa Ahora el del pequeñito. a 20. 25. 25. O sea, tienes que mencionar este lado, este. Ya sumaste estos dos. Ahora vas a mencionar el de este pequeñito. ¿Sí? Listo. X es igual a ¿cuánto? ¿Qué hacemos en ese caso, Edison? Multiplicamos 30 por 25 y dividimos Profe, 40. una pregunta, ¿qué Muy dice en el segmento de Q? ¿Qué dice? 15. Ah, ok. ¿Cuánto te da, Edison?
Edison. Ya. Ah, ok. Dijimos que vamos a multiplicar 30 por 25 y lo dividimos en 40. Ariana, ¿ya tienes ese dato? ¿Cuánto es? Rápido, Ariana. Todos deben estar haciendo el proceso. Sara Rodríguez, ¿ya lo tienes? ¿Cuánto dio? No, todavía no. Rápido, multiplica. 18.75. Eso, 18,75. Muy bien. Listo. Vamos ahora con Diego. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de Y, Diego? Aquí fíjense que ya tenemos el valor de la X y puedes, si quieres coger el valor de la X, también lo puedes utilizar. A ver, David Amaya, ayúdale. Podría ser y esa X como... Y, pero ya no vamos a decir X porque ya tenemos Digo, el y dato. esa a 15. Es que me confundí. O sea, no puedo Pero solamente multiplicar. vas a comparar ese pedacito pequeño o toda la medida. Acuérdate No. que hay que comparar, o sea, solamente estarías comparando un sector. Y es o toda la medida, o sea, por ejemplo, toda la medida que hay de acá hasta acá. ¿Sí? O toda la medida que hay de acá hasta acá. Que está dividido así por dos sectores, o sea, cada uno vale un pedacito, pero realmente es que toca coger todo. Todo el lado. Profe, o sea, no podríamos poner y sobre 15. Esa sería y sobre 40. Toca toda No la podría medida. ser y sobre 15 es no, y sobre 15 es igual a No, no, 20 sobre 25. No, porque estás comparando solamente este pedacito. Entonces, en este triángulo pequeño también vas a comparar solamente este pedacito Sí. y no estás comparando solo este pedacito. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Entonces tocaría Exactamente. y Podrías, sobre 40. bueno, yo borro acá y tú me dices cómo, no sé. Pues no, estoy preguntando. Ah, ok, no. ¿Me dices qué? Tú quieres coger, el valor de Y solito no lo puedes tomar, o sea, tendrías que tomar Y más 20. ¿Sí? O sea, Porque 20Y. como todo eso vale Y más 20, entonces tú tendrías que tomar es Y más 20. ¿Me hago entender? No. Mira, tú puedes decir todo el lado, todo este ladito, vale la suma, es la suma realmente. O sea, es Y más 20. Entonces tú coges Y, ay, espérame. O 20 más Y, da lo mismo. 20 más Y. Toda esa medida la vas a comparar con el pequeñito. O sea, ya tienes todo este lado, mira, desde M hasta N. ¿Cuánto vale? Y más 20. ¿Y lo vas a comparar con quién? Pues con este que es el pequeñito del triángulo pequeño. ¿Sí? O el lado del triángulo pequeño. Listo, entonces lo comparas con 20. ¿Eso es igual a quién? Haz lo mismo con este lado si tú quieres o con este lado y este lado, como quieras. Entonces, ¿qué colocarías en el numerador? ¿Vas a medir este o vas a colocar este? ¿Cuál quieres? David. A ver, Lorena, sigue tú. Lorena. Lorena, ¿me escuchas? ¿Qué pasó con Lorena? ¿Qué pasó con David Amaya? ¿Se fueron todos? A ver, ¿quién quiere continuar? Rápido porque se nos acaba el tiempo, niños. ¿Quién sigue?
Profe, ¿por qué 20 más y dividido en 20? Todo, es la suma, mira, la suma de todo esto. Profe, yo. A ver, vamos con Catalina y luego termina Andrés. Una parte Listo. Catalina, la otra no. Entonces, 30 es igual a 30 sobre 18,75. Eso, y por fin. 75. Fíjense que estoy comparando el lado grande, este lado del